Bendiciones, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Somos la primera asamblea de Dios de Victorville, California, y aquí estamos para bendecir su vida, edificarnos juntamente a través de la poderosa palabra de Dios. Quiero darles una noticia importante. Posiblemente este sea nuestra última clase que estaremos nosotros teniendo a través de Facebook Live. Esta es la última clase también de la guía, la próxima guía que vamos a estar llevando. Ya posiblemente estaremos dando en nuestra clase en las instalaciones de nuestra iglesia. Bueno, ha sido un placer y un gozo poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios, estudiando juntos la Biblia, que han sido momentos edificantes. Así que vamos a entrar en este momento con la lección número 26. Y la lección número 26 dice: ¿cómo mantener la iglesia pura? La verdad central de este estudio es: la iglesia debe de permanecer santa en un mundo impuro. El versículo clave que vamos a estar mirando: no améis al mundo, dice Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hoy, como le decía, vamos a estar estudiando acerca de cómo mantener la iglesia pura. Hoy en día hay muchas cosas que han entrado a la iglesia. Hay cosas que se han permitido entrar en la iglesia que vienen del mundo. ¿Cómo nosotros vamos a mantener una iglesia pura? ¿Cuánta diferencia debería de haber entre la vida de un creyente y la vida de uno que no conoce a Cristo? ¿Cómo debemos responder nosotros a los cristianos cuando vemos que el pecado se infiltra lentamente a la congregación? ¿Y cómo podemos nosotros, querido hermano, mantener un patrón de conducta piadoso y no juzgar a los demás? Estos son los tipos de preguntas que nosotros vamos a estar explorando el día de hoy en la palabra de Dios. Así como el punto número 1 que vamos a estar mirando y estudiando el día de hoy es engañados por influencias paganas. Engañados por influencias paganas. Y vamos a estar meditando un poco en Primera de Corintios capítulo 5. Ahí vamos a estar un poco ocupados en ese capítulo acerca de lo que Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Unas palabras que ciertamente fueron palabras muy duras para los cristianos que habitaban en ese momento a través de esta primera carta. Y estas instrucciones que Dios da a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia en ese tiempo, también es para nosotros el día de hoy. Esa palabra es aplicable a nuestras vidas también. Al igual que los corintios, algunos en la iglesia moderna son tolerantes hoy en día al pecado. Incluso, hermano, dentro de nuestras filas ministeriales, nosotros podemos encontrarnos con hijos de Dios que están haciendo cosas que no se tienen que hacer. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados para dar amor al pecador. También estamos llamados a no comprometernos al mismo tiempo con el pecado. Corinto era una de las ciudades saturadas de perversión sexual. En esa ciudad de Corinto hablábamos hace 2 semanas dando la clase también acerca de cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto. Hablábamos que ahí había un lugar donde se adoraban ídolos y donde se hacían adoraciones y se presentaba esa adoración a través de actos sexuales que se llevaban con prostitutas, que había un templo dedicado para eso en ese lugar de Corinto. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que las personas que estaban convirtiéndose en esa iglesia de Corinto habían crecido con una cultura que en realidad esa cultura que veían ellos o en la que ellos más que nada vivían era una cultura inmoral sexualmente. Como algo normal se veía incluso, y tal vez era necesario desde el punto de vista religioso o de la cosmovisión que el mismo que persona que vivía ahí tenía acerca de la inmoralidad sexual. Era un problema pero muy grave entre los creyentes corintios.
Y en esa lucha por crecer, crecer de la inmadurez a la madurez espiritual, Pablo se había enterado de situaciones extremas que se estaban viviendo. Por eso Pablo habla y dice estas palabras en 1 Corintios capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Mire, le está hablando Pablo a la iglesia. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Número 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Lo que está diciendo Pablo es que se debería de tomar medidas drásticas para eliminar el pecado. Pablo se negó a ser moldeado por la cultura de aquellos tiempos, hermano. Su prioridad era su ciudadanía en el reino de los cielos y vivir lo mejor posible conforme a los mandamientos de Dios. Su patrón de conducta lo establecía las sagradas escrituras. La Biblia, hermano, claramente enseña que la relación sexual debe darse entre los límites del matrimonio, una esposa y un esposo. Permitir la inmoralidad sexual en la iglesia es violar las normas del reino de Dios. Pablo le dijo a las personas que habían estado en esa situación de sexualidad y haciendo cosas inmorales, que debían ser expulsados de la iglesia. Entonces, lo que Pablo estaba queriendo decir es que se tenía que encarar el pecado que se estaba viviendo. Si seguimos mirando, 1 Corintios capítulo 5, versículo 4, dice que dice Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Cuando leemos estas palabras, estos pasajes, podemos interpretar como falta de amor la expulsión de una persona de la iglesia. Pero Pablo, hermano, Pablo con toda delicadeza y bajo la dirección estricta del Espíritu Santo, describió la manera en que debería ser llevado a cabo esa acción. Entonces, la iglesia debe someterse, dice Pablo, al Espíritu Santo, independientemente del pecado que se haya cometido. El Espíritu Santo nunca haría algo impropio hacia una persona. Es un espíritu de amor que Pablo instruye, es con un espíritu de amor que Pablo instruye a los líderes de la iglesia en Corintio para entregar a la persona a Satanás. Muchos eruditos de aquellos o personas que estudian la palabra de Dios creen que esto significa que la persona es excomulgada de la iglesia para que sus deseos carnales sigan sin freno alguno. Hermano, el mayor anhelo del apóstol Pablo no era que esa persona saliera y se perdiera en sus deleites. No, era que la persona, el deseo de Pablo era que la persona volviera una vez más a Dios. Una vez que esa persona se diera cuenta de la bondad, del amor de Dios, en contraste con el dolor que causa el pecado en él. Si la iglesia no tomaba esas medidas extremas, hermano, el hombre inmoral podría pensar o seguir continuando en un pecado y nunca en ese pecado, y nunca querer reconocer y arrepentirse de su pecado. Entonces, nosotros aprendemos, hermano, de que nosotros como hijos de Dios tenemos la posibilidad de poder ser de influencia para aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, pero hacerlo en amor, no hacerlo de una manera en la cual ellos se sientan que nosotros los estamos expulsando de la iglesia, sino en amor, atraerlos al Señor y hablarles del pecado que están cometiendo. Aunque la expulsión de la persona inmoral de la iglesia era potencialmente beneficiosa para ella misma, definitivamente era beneficiosa también para la congregación, para la iglesia de Corintio. Los creyentes iban a entender entonces que Dios es un Dios categórico en cuanto a sus expectativas que Él tiene de cada uno de nosotros. Y ellos, o sea, los cristianos, se arriesgarían a sufrir las consecuencias negativas de permanecer en una comunidad espiritualmente en riesgo.
Pablo utilizó la ilustración también, hermano, del efecto que causa la levadura para comunicar este mismo punto que él estaba hablando. Dice, no es buena jactancia, dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así, hermano, como una pequeña cantidad de levadura leuda toda la masa, surte efecto en toda la masa. El pecado afecta a todos los aspectos en la iglesia, en la congregación. Pablo estaba protegiendo el clima espiritual de la iglesia en Corintio. Pablo utilizó también la fiesta de la Pascua para continuar la ilustración de la importancia de mantener pura la iglesia, alejada del pecado. Él observó que la iglesia podría recuperar su pureza al realinearse, con Jesús. Él es el Cordero Pascual, dice Pablo, y no tiene sentido reclamar los beneficios de su sacrificio para luego vivir conforme a los patrones de una cultura pagana. Entonces Pablo da una tremenda enseñanza y Pablo anima a los creyentes para que tomen acción en las cosas que estaban sucediendo en ese momento. Nosotros como cristianos no debemos quedarnos callados, hermano. Tenemos que ser tajantes con el pecado porque Dios quiere una iglesia pura y una iglesia sin mancha. Hermanos, estamos en un mundo que está lleno de pecado. Nosotros tenemos que marcar la diferencia en un mundo que está cada día peor. Nosotros tenemos que mantenernos puros. La iglesia tiene que mostrar una diferencia como luz que es y sal de esta tierra. El segundo punto que vamos a estar analizando es el punto número 2 y dice una decisión bien fundada. Una decisión bien fundada. Pablo escribe y sigue hablando aquí a los corintios y dice él estas palabras en el versículo 9. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre nosotros. Mire lo que está hablando Pablo. Pablo dice, para evitar la influencia inmoral, Pablo llamó entonces a los cristianos a juzgar y a poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, en vez de asumir una actitud condenatoria. Los que están fuera de la iglesia, dice Pablo, a menudo se consideran que pues obviamente ellos que están fuera de la iglesia, ellos no conocen a Cristo. Sí, ellos no podemos nosotros decirle que vivan una vida recta, puesto que están ellos envueltos en un mundo, están envueltos en inmoralidad. Pero Pablo explicó que nosotros debemos sí hablarle y con autoridad a aquellas personas que sí conocen a Cristo. Aquellas personas que conocen a Cristo, nosotros debemos de hablarle acerca de que no tienen que seguir perseverando en ese pecado. Pablo señaló que los cristianos se asociaran con los que no conocen a Jesús. No dijo que los cristianos debían permanecer ocultos tras las puertas de una iglesia, tras las puertas de un templo. Los cristianos deben seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pasar tiempo con aquel que no cree, pasar tiempo fuera de la iglesia para poder compartir el evangelio con ellos. No tiene sentido pedirle al inconverso que viva con rectitud. En cambio, nosotros podemos pedirle, sí, a aquellas personas que están dentro de la iglesia, que ya conocieron a Cristo, a que se comporten como lo que ellos son, ¿sí? Nosotros no podemos cambiar a los inconversos. Nosotros podemos alumbrarle con la luz de Cristo para que ellos tengan un cambio de corazón, de su corazón y una vida diferente. Entonces nosotros debemos de demostrarle el verdadero amor a los no creyentes. Pablo habla acerca de estas cosas, hermano. Tenemos nosotros que ser esas personas responsables ante las demás personas, ante Dios también, querido hermano. Pablo sigue hablando en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, y dice, más bien os escribo que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciense, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Mire, hay quienes están bastante dispuestos
hoy en día o siempre a señalar las acciones que son responsabilidad de otras personas, pero en realidad no se sienten cómodos cuando los demás demandan cuentas de ellos. Como miembros nosotros del cuerpo de Cristo, querido hermano, somos responsables de ayudarnos unos a otros. Es lo que el Señor Jesús nos enseñó a nosotros para que nosotros podamos seguir creciendo en Cristo Jesús. Debemos estar dispuestos a corregirnos en amor y a recibir corrección también en amor. Esa es la actitud que deberíamos de tener nosotros como cristianos. Debemos de vivir una vida en santidad, dice Pablo, en contraste directo con los que no son cristianos. Si un cristiano, mire, se asocia con un compañero o con un hermano creyente que está viviendo una vida no piadosa, una vida pecaminosa y pasa por alto, incluso justifica su pecado, entonces ese cristiano respalda el comportamiento impío sin darse cuenta. Pablo dijo que un cristiano ni siquiera debe comer con una persona que dice ser cristiana, pero que no vive sometida a las normas que Dios establece en su palabra. Es lo que Pablo, hay una diferencia que está haciendo Pablo aquí. Nosotros para ir a los no creyentes debemos demostrarle el amor, pero también tenemos que saber juzgar y poder nosotros discernir entre lo bueno y lo malo en nuestro caminar. No debemos darle oportunidad al pecado para que se enseñoree de nosotros y poder dejar de ser esa luz en medio de las tinieblas. Tanta gente hoy nos llama a nosotros hipócritas. Tanta gente hoy nos llama a nosotros que nosotros estamos haciendo las cosas mal, que los hijos de Dios estamos peleados. Por lo tanto, ellos no llegan a la iglesia. Nosotros tenemos que reflejar una iglesia pura, tanto en pensamiento, en actitudes, y en acciones. ¿Para qué? Para que las personas conozcan de un Dios que transforma vidas, querido hermano. Debemos estar dispuestos a encarar a nuestros hermanos en la fe respecto a su comportamiento pecaminoso. Cuando nosotros lo hacemos, se mantendrá entonces mutuamente a cuentas y evitamos que aumenten las transigencias, que aumente esas cosas malas dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Pablo decía en el versículo 12 del capítulo 5 de Primera de Corintios, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera, o sea, a los no creyentes? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? La diferencia, hermano, de juzgar de manera sentenciosa y mantenernos unos a otros a cuenta de una manera piadosa, a menudo la define la actitud que una persona tiene hacia un hermano. La crítica que no edifica generalmente se expresa con actitudes de superioridad. En cambio, el juicio adecuado de uno o de otro se basa en el amor, se basa en la preocupación por el bienestar de la persona, así como por el bienestar de la iglesia. Nosotros los cristianos entonces debemos estar dispuestos a mantenernos bien, a estar bien dentro de la iglesia, a darnos cuentas unos a otros en la fe en cuanto a los patrones de conducta establecidos en la palabra de Dios, y debemos nosotros mismos ser responsables ante los demás. Entonces, así, querido hermano, voy a pasar al punto número 3. El punto número 3 dice: comprometidos con el estándar de Dios. Comprometidos con el estándar de Dios. Cuando dos o más personas trabajamos juntos, hermano, eventualmente surgirán conflictos en la relación. Sí, porque normalmente a veces no estamos nosotros de acuerdo. Pero esto no quiere decir que una persona esté equivocada y que la otra tenga la razón. Puede significar únicamente que tienen opiniones diferentes. Cuando es este caso, hermano, el amor cristiano requerirá que ambas partes sean amables en su manera de hablar y su comportamiento. Sin embargo, hermano, cuando una persona realmente ha perjudicado a otra, Jesús señaló los pasos que debemos nosotros seguir para poder resolver los conflictos, las situaciones que a veces nosotros llegamos a vivir. Entonces Pablo señaló estas cosas. Nosotros como cristianos no estamos solos cuando necesitamos decidir cómo proceder cuando otro creyente nos ha ofendido a nosotros. Pasar por alto la ofensa podría ser más fácil que nosotros podamos encarar al ofensor. Mas sin embargo, hermano, esta decisión a veces puede empeorar las cosas.
Las heridas que no se atienden pueden conducirnos a nosotros a heridas tal vez más profundas, porque quien las hace seguirá ofendiendo a otro. Jesús señaló que la mejor manera de lidiar con una ofensa es abordarla, encararla claramente y poder nosotros resolverla. Jesús escribió, hermano, y dijo estas palabras en Mateo 8, 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, lo has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos consten toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces son los pasos que Jesús marcó para poder resolver los conflictos dentro de la iglesia. Jesús, hermano, habló de estas cosas. Entonces dice que está muy claro esto. Yo no creo que necesite yo explicarlo, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Pablo lo señaló, pero que seamos nosotros primero dirigidos por el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no va en ese tiempo de querer arreglar las cosas, seguramente que crearemos caos, crearemos conflictos dentro de la relación, y entonces se va a contaminar el cuerpo de Cristo, va a haber pleitos y va a haber contienda. Por eso estos pasos que marca el apóstol Pablo son bien importante que nosotros lo hagamos. Pensar de manera justa, hermano, hacer las cosas bien. Porque sabe una cosa, querido amigo, querido hermano, la mente es la puerta de entrada al corazón. Las cosas que llenan nuestra mente también llenarán nuestro corazón y afectarán nuestro comportamiento. Si queremos ser testigos ante el mundo, usted y yo como cristianos, ante este mundo que nos rodea, es crucial que nosotros nos concentremos, que nosotros hagamos las cosas bien y que todo lo que entre a nuestra mente sean cosas buenas, para que pueda salir de nuestra mente las cosas que nosotros tenemos que hablar para poder arreglar los conflictos que vienen a nuestra vida. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan dieron instrucciones sobre la manera en que debemos pensar, sobre la manera en que debemos nosotros de llenar nuestra mente. Hay pensamientos que vienen y son buenos, pero hay pensamientos que vienen y son malos. Entonces, cuando nosotros llenamos nuestra mente con pensamientos puros, no será muy difícil que nosotros podamos vivir una vida piadosa que complazca a Dios. Entonces es importante que nosotros veamos qué es lo que entra en nuestra mente. Nosotros como hijos de Dios debemos de evitar el pecado, evitar esas cosas que vienen a nuestra vida, que a veces crean conflictos en nuestra iglesia. Evitar el pecado es una manera de asegurar que la iglesia permanezca pura, querido hermano. Así como es importante evitar el comportamiento pecaminoso. El comportamiento de una persona es el resultado, hermano, de los pensamientos. Los pensamientos que gobiernan nuestra mente, la manera en que las personas piensan, la determinan aquellas que cada persona deja entrar en su mente. Es importante que dejamos entrar en nuestra mente. Pablo instruyó a la iglesia que pensaran en aquellas cosas que son verdaderas, en aquellas cosas que son honestas, que son justas, que son puras y que son amables. Él lo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso debemos nosotros de pensar. Nosotros como cristianos vivimos en una sociedad que se empeña en desviar nuestra atención hacia cosas que no son puras. Los programas de televisión, cosas que a veces vienen de esos programas, a veces explícita o específicamente, cosas inmorales que fomentan esos programas.
que también aumenta un comportamiento inmoral en nosotros, de acuerdo a lo que nosotros estamos mirando, a lo que nosotros estamos recibiendo. Las conversaciones, hermanos, a menudo se centran en las cosas negativas. Incluso, hermano, en la iglesia, no sé si se ha dado cuenta usted, el chisme y las calumnias se abren paso en las conversaciones entre nosotros los cristianos. Cuando nosotros, los hijos de Dios, hermano, permitimos que nuestra mente se llene de pensamientos e ideas que no son agradables, hermano querido, esas cosas que no son agradables al Padre, con toda seguridad habrá un comportamiento impío, habrá un comportamiento desagradable ante los ojos de Dios. Pablo animó a los creyentes, animó a los lectores a que le imitaran a él, a que se miraran el ejemplo de él. Este estímulo puso una gran responsabilidad en el apóstol. Estaba aceptando el mandato de vivir una vida santa y pura, porque abrió su vida a la inspección de otras personas. Dice Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La vida, hermano, que nosotros los creyentes debemos reflejar es la vida del reino de Dios a los demás. Esto, hermano, será posible si nosotros como cristianos estamos vigilantes de poner o de ver lo que nosotros vamos a dejar entrar en nuestra mente. Porque depende de lo que tú dejes entrar en tu mente, depende de lo que tú dejes entrar en tu mente, es las actitudes y las acciones que tú vas a estar teniendo en tu caminar. Nosotros estamos viviendo como hijos de Dios en este mundo y reflejamos la santidad, reflejamos el amor, la bondad, la piedad, reflejamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros deberíamos de ser de bendición para un mundo caído. Debemos demostrar que hay un Dios todopoderoso y es un Dios que anhela que nosotros vivamos una vida en la cual podamos reflejar el amor de Él. Una bendición adicional para quien vive en la santidad es que la paz de Dios estará siempre con nosotros. Querido hermano, el mundo puede seducirnos con muchas cosas que afectan nuestros sentidos. Es fácil de caer en las trampas del deseo de adquirir todo lo que el mundo ofrece. Muchas de estas tentaciones significan un gran costo espiritual. ¿Cuánta gente hoy en día no se ha desviado del camino de la rectitud, del camino del Señor, y se han ido hoy al mundo y están viviendo como el mundo? Cuando Pablo dijo que nosotros no deberíamos hacer, dijo que nosotros no deberíamos hacernos amigos del mundo, porque si nos hacemos amigos del mundo nos constituimos enemigos de Dios. Un cristiano entonces debe amar a Dios por sobre todas las cosas. Si el cristiano tiene tal apego a lo que el mundo le ofrece, que le da la espalda a las prioridades de Dios, es evidente, querido hermano, que no está viviendo para Él, que se ha apartado de Dios. No importa qué tan atractiva nos parezcan las tentaciones de Satanás, nunca estarán a la altura del premio que Dios ha reservado para quienes permanecen fiel, para quienes permanecen fiel al Señor. Si bien una persona puede disfrutar tal vez de posiciones, puede disfrutar de riquezas en esta vida, un día dejará todo en este mundo. Y en ese momento todas esas cosas que hoy son importantes para él y que dan a él, a esa persona, seguridad, quedarán atrás. De nada le servirán. Sin embargo, el cristiano tiene la esperanza de una recompensa que durará toda una eternidad. Cuando nosotros meditamos, querido hermano, cuando nosotros meditamos en estas verdades que desatan bendición a nuestra vida, podemos nosotros elegir la justicia en vez de cualquier ganancia temporal que quiera venir a nuestra vida. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Concluyo con esto, hermano. La iglesia tiene la responsabilidad de representar a Jesús y esa responsabilidad nos llama a ser diferentes del mundo. Debemos proteger nuestros pensamientos, palabras, acciones, para que los no creyentes sean atraídos a Jesús a través de nosotros. Que Dios me lo bendiga
Y si este programa ha sido de edificación para su vida, compártalo a otras personas, a sus amigos, a sus familiares, y que Dios me los bendiga, querido hermano. Y no sé cuándo nos vamos a volver a ver, pero mientras tanto yo le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo su casa y aplico la sangre poderosa del Cordero de Gloria sobre cada uno de ustedes, y que la paz de Dios esté en todo tiempo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento los inunde, los guarde nuestro Dios Todopoderoso, y el ángel de Jehová acampe alrededor de usted. Que Dios le bendiga.